Muy bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí en esta presentación que vamos a llevar a cabo del informe sobre tecnología, el Energy Technology Perspective, que tenemos con nosotros a Araceli Fernández, como sabéis, buena amiga nuestra, que es la responsable de este informe en la agencia. Ella os dirá, como sabéis, es española y le agradecemos mucho que venga aquí, porque ya llevamos prácticamente 3 años que todo lo habíamos hecho y todas las presentaciones que habíamos hecho habían sido online, ¿no? Así que, Araceli, muchas gracias por estar aquí y por presentar esta agencia. Estábamos comentando con ellos que se nos han juntado varios informes de la agencia ahora en el mes de enero, ¿no? Hemos hecho renovables, que salió en diciembre, el de Energy Efficiency, que también yo creo que es diciembre, enero, ahora mismo este que salió también en enero, y acaban de sacar uno que yo también os lo recomiendo, que es el de sobre electricidad, ¿no? Que yo creo que se presentó la semana pasada. Por eso hemos tenido una acumulación aquí a principios de año de pero nos parecía importante presentarlo informe sobre tecnologías que ya se presentó las 3 últimas veces, por lo menos, desde el año 16, y yo creo que con Araceli lo hemos hecho en varias ocasiones, tanto aquí como en la propia, bajo Zoom, bajo esquemas de estos. Además, ahora yo creo que le llaman Guía Global de Tecnologías Energéticas Limpias, más o menos, ¿no? Es un poco centrado en las cadenas industriales, en todos los conjuntos de actividades que van ligados a estos y las oportunidades y riesgos que tienen esto. A mí me parece que todos los países están ahora incorporando legislación en las cadenas industriales. Tenemos la más clásica ahora es la de Estados Unidos, ¿no? La IRA, pero también Japón, China. Yo creo que en el propio informe pues se ve que hay muchas opciones o todos los países intentando atraer esta cadena de tecnologías, esta cadena de fabricación para la nueva revolución verde industrial. Y no es menos, este informe, y ahora lo veréis en la presentación de Yolanda, pues analiza con bastante detalle cadenas industriales de 8, me parece que es cadenas, ¿no? La parte de electricidad, la parte de hidrógeno de bajas emisiones, la parte de combustibles sintéticos, estoy leyendo aquí, vehículos eléctricos, células de combustible y bombas de calor. O sea que yo recomiendo ampliamente, este es un estudio bandera, yo creo que llevan haciéndolo desde hace mucho, es de los primeros que se hacían junto con el Energy Outlook, y os recomiendo que lo descarguéis, ¿no? Que se puede descargar gratis últimamente, lo cual es siempre una ventaja que siempre habíamos dicho. Así que nada, le voy a dar la palabra a Araceli Fernández. Para los que no la conozcáis, pues voy a leer aquí su currículum, que sepáis. Casi me lo sé, casi me lo sé. Es ingeniera química por la Politécnica de Valencia, estuvo también estudiando en el Reino Unido y lleva en la agencia, yo creo que es del 2017 o desde el 12, fíjate, y ya está yo creo que nos ha presentado aquí diversos informes de tecnologías. Es Head of the Technology Innovation Unit, trataba en la división de tecnología desde el año 2019. En la agencia ya tenía aquí lo del 2012, Araceli, y ha trabajado antes en algunas compañías aquí en España que conocéis, casi todos los que estáis envueltos en este área del mundo del oil and gas y ahora también de la energía en general. Así que le doy la palabra a Araceli y hará una presentación, y si queréis hacerle alguna pregunta, que siempre es interesante y siempre las enviáis, nosotros tenemos alguna que nos habéis mandado ya, pues se las trasladaremos, y para eso está Ana aquí con nosotros, que también lo hará. Ana Padilla, a la cual todos conocéis. Araceli. Vale, perfecto. Genial. Bueno, muchas gracias y nada, buenos días a todos. Gracias por atender la sesión, y nada, un placer poder venir en persona y poder presentar aquí directamente este último informe que hemos sacado, que es pues el informe más importante que hacemos en la agencia desde el punto de vista de tecnologías limpias en concreto, y que nada, lanzamos hacia finales de febrero. Este informe se centra este año, como comentaba Arcadio. ¿Me acerco más? Perfecto. ¿Así mejor? Perfecto, gracias. Disculpad. Genial.
Nada, simplemente comentar que en este informe de Energy Technology Perspectives pues nos solemos centrar en algún tema concreto que pues vemos necesidad que haya que realizar algún análisis más cuantitativo desde el punto de vista de la transición tecnológica. Y este año, bueno, más bien el año pasado que estuvimos realizando el proyecto, aunque lo lanzamos a principios de este año, la idea era centrarnos en estudiar estas vulnerabilidades y al mismo tiempo también oportunidades en lo que son las cadenas de suministro para tecnologías limpias. Hemos visto que, sí, simplemente un poquito de introducción antes, hemos visto que realmente en muchos países hay mucho movimiento y mucha movilización de inversión para aumentar la capacidad de manufactura de diferentes tecnologías limpias, sobre todo tecnologías que se pueden producir en masa. Si nos fijamos un poco en cómo ha estado evolucionando todo el tema tecnológico, hemos visto que tecnologías como solar fotovoltaica o eólica, que estaban a principios del año 2000, pues un poco en su infancia, o incluso tecnologías como, por ejemplo, baterías, también coches eléctricos, incluso electrolizadores que están más, digamos, iniciándose más a principios de los 2010. Algunos de ellos se están convirtiendo ya en operaciones, digamos, industriales a una escala muy importante. Entonces estamos viendo una movilización y una transformación importante en este sentido. Y de hecho, viendo un poco los datos de mercado, cómo está evolucionando, digamos, estas inversiones, tanto el año anterior como incluso el primer mes de este año, vemos unos mercados muy fuertes y pensamos que digamos, estas tendencias se van a incluso fortalecer. Entonces, un poco el objetivo de este informe era entender esta transición, que en algunos casos hemos visto que podía llevar incluso a una disrupción de algunos eslabones de estas cadenas de suministro, un poco por el contexto en el que estamos ahora, por el contexto geopolítico, pero también un poco por cómo se están, digamos, cómo están evolucionando, por un lado la demanda creciente con mucha fuerza de estas tecnologías y por otro lado la velocidad a la que estas inversiones se pueden movilizar y se pueden implementar en, digamos, plantas de producción concretamente. Entonces, nosotros fijamos 4 objetivos en este informe y queríamos analizar cuáles serían, digamos, pues esas vulnerabilidades o esas oportunidades para conseguir esos 4 objetivos en una muestra de cadenas de suministro, tecnologías limpias, como comentaba Arcadio. Nos fijamos pues 6 ejemplos, tanto en electricidad de bajas emisiones, por otro lado también el suministro de hidrógeno de bajas emisiones y también combustibles sintéticos. Y luego desde el punto de vista además de tecnologías digamos, del lado de la demanda, pues en coches eléctricos, en también camiones que fueran operados con pilas de combustible hidrógeno y luego, por otro lado, también en bombas de calor. Esto es una muestra concreta, pero la idea era, digamos, tener tecnologías y cadenas de suministro que tocaran diferentes áreas tecnológicas para poder entender si habían puntos en común en cuanto a estos riesgos y vulnerabilidades. Entonces, estos 4 objetivos eran, primero, asegurar que la expansión de estas cadenas de suministro pudieran llegar a mantener un ritmo de crecimiento que fuera compatible con este objetivo de conseguir 0 emisiones netas en 2050 y al mismo tiempo en este ejercicio que se asegurara que estas cadenas de suministro fueran seguras, que no hubiera disrupciones en suministros, que fueran resilientes, que pudieran amortiguar de alguna manera impactos o fluctuaciones en los precios de los mercados y por otro lado también que fueran sostenibles desde el punto de vista medioambial pero también socioeconómico. Entonces, lo que hicimos en este informe fue analizar pues, todos los pasos de estas 6 cadenas de suministro y desarrollamos un sistema para evaluar cuál sería el riesgo de no conseguir cada uno de estos 4 objetivos por separado en cada uno de estos de los eslabones, digamos, de estas cadenas de suministro. Y digamos que compilamos una serie de indicadores que se pueden utilizar pues, para, digamos, caracterizar bien el impacto o bien la probabilidad de, digamos, no conseguir cada uno de estos objetivos y así de alguna manera mapear cuáles serían estos riesgos, cuáles serían las zonas, digamos, en rojo, para poder realmente centrar los objetivos, las prioridades para solventar, digamos, estas vulnerabilidades. Entonces, aquí simplemente os estoy mostrando pues, un interactivo que tenemos, una herramienta en la página web que podéis visitar, pero bueno, os voy a explicar un poco más en detalle algunos de estos resultados. Entonces, uno de los indicadores, por ejemplo, que nosotros estuvimos evaluando y estudiando es la concentración regional, o sea, las actividades que componen estas cadenas de suministro, desde la minería hasta la producción de materiales, pasando por el proceso de esos minerales y producción de materiales, como comentaba,
incluyendo la manufactura de componentes y de diferentes tecnologías, cuál es la concentración, digamos, regional de estos diferentes pasos. Entonces, lo que vimos es que hay un denominador común aquí, que es que hay una concentración muy elevada. Muchas veces la noción que tenemos un poco, sin ir mucho en el detalle, es que la minería es un sector que está muy concentrado regionalmente, pero lo que nosotros vimos es que no solamente ocurre en ese eslabón. Para, por ejemplo, comenzar con la minería, aquí podéis ver cuál es, digamos, la concentración de actividad a nivel global de los 3 países principales, los 3 países productores más importantes. Y vemos, por ejemplo, que en minería pues sí que tenemos grados muy altos de concentración, como veis, pues cobalto en torno a un 80%, el 90% para el litio, el cobre se queda en torno a un 45%. Cuando nos vamos al procesado de estos minerales para convertirlos en diferentes materiales críticos que se puedan utilizar, vemos de nuevo un nivel de concentración muy alto. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, cuál es ese nivel de concentración para la producción, digamos, de materiales que están más establecidos en los mercados porque se producen y se consumen en unas cantidades mucho mayores, vemos que pues, el nivel de concentración baja un poco. Sin embargo, cuando seguimos avanzando en esa cadena de suministro aguas abajo y vemos la concentración para las actividades que se refieren a la manufactura, a la producción de diferentes tecnologías, vemos de nuevo un denominador común, que es que para producir tecnologías, como veis aquí, como entre baterías, eólica, fotovoltaica, bombas de calor, electrolizadores, tecnologías que sobre todo se pueden producir, o algunos de sus componentes, en masa, en serie, digamos, lo que sí que vemos es que este denominador se mantiene y la concentración está entre un 70 incluso llegando a un 85%. ¿Qué ocurre cuando intentamos analizar pues, cuáles son los países que contribuyen? Aquí veis cuál es el mayor, digamos, el mayor productor como país en cada uno de estos casos. Y aquí veis de nuevo China en rojo, que es el mayor, digamos, productor o, digamos, el país mayormente presente en cada uno de estos eslabones, con diferencia, a excepción del sector de la minería, donde, digamos, la producción está mucho más ligada a la existencia de reservas en esa región o en ese país en concreto, de donde digamos que los esfuerzos desde un marco de vista regulatorio son un poco menos importantes. Nosotros vemos que esta tendencia o esta situación actual es probable que se mantenga en un futuro cercano, porque vemos que, digamos, cuando analizamos cuál es la situación actual, hay muchas operaciones, por ejemplo, en China, consideradas relacionadas con estas tecnologías, como la manufactura de fotovoltaica o la manufactura de baterías, en las que ya las plantas están operando a un nivel de utilización muy bajo. Quiere decir que hay un exceso de capacidad muy importante ya. Luego, además, cuando analizamos cuáles son los proyectos de expansión que se están anunciando, lo que vemos también es que hay también una, digamos, prevalencia de China también en estos proyectos. Y teniendo esto en cuenta, es muy probable que se continúe con este tipo de contexto, sobre todo, por ejemplo, en fotovoltaica y también en eólica. Sí que hay otras áreas, por ejemplo, lo que se refiere a baterías, electrolizadores para producción de hidrógeno o incluso bombas de calor, donde sí que vemos que los anuncios que se están dando en otras regiones van empezando un poco a comer esa cuota de mercado que tiene China ahora mismo. Esto era desde el punto de vista del suministro, cómo suministrar estas tecnologías y los materiales que hacen falta para estas tecnologías. Cuando nosotros vemos cuál es la, digamos, la dispersión o la concentración geográfica de la demanda de estas tecnologías, pues un poco el contexto que vemos es muy diferente, porque claro, nosotros estamos viendo que ya hay una tendencia, una inercia global en muchos países poniendo, digamos, hitos y objetivos para sus transiciones limpias, de manera que la demanda de estas tecnologías está mucho más dispersa. Y aquí es cuando entra en juego un poco lo que es el comercio de estas tecnologías, que nosotros pensamos que va a ser muy importante tener un comercio global para que estas transiciones limpias se hagan de una manera rápida y al mismo tiempo también lo más asequible posible. Entonces quería traer 3 ejemplos concretos para hacer esto un poco más tangible. Si vemos un poco el ejemplo de cuáles serían, digamos, los flujos de comercio más importantes en lo que es solar fotovoltaica hoy en día, primero destacar que es la tecnología limpia que más se comercia internacionalmente hoy en día. En torno al 60%, como veis aquí, de los componentes de fotovoltaica de las celdas se comercializan entre países, entre regiones.
Los flujos más importantes que vemos, de nuevo aquí, pues China tiene un papel fundamental. Entonces vemos que los flujos de comercio más importantes van desde China hacia Europa, donde en torno a 3/4 de, digamos, la demanda fotovoltaica de Europa viene suministrada por manufactura china. Y luego vemos también que, por ejemplo, hay ciertas regiones, si tenemos en cuenta, por ejemplo, Estados Unidos, donde hay unas, digamos, tarifas a la importación de estas tecnologías desde China, con lo cual los flujos de comercio son mucho menores. Sin embargo, vemos que sí que hay un flujo relativamente importante desde países del sudeste asiático hacia Norteamérica o Estados Unidos en concreto. Sin embargo, cuando seguimos un poco aguas arriba de dónde vienen estas inversiones, muchas de las empresas que están en esta región, en el sudeste asiático, vienen originalmente de inversión o de compañías chinas. Entonces, un poco para que tengáis en cuenta esto. Otro ejemplo podría ser tecnología eólica. Aquí, obviamente, estamos hablando de componentes que son mucho más voluminosos, entonces ya de por sí el comercio a nivel internacional a grandes distancias pues se da un poco menos. Sin embargo, pues como veis, en torno al 20% de componentes como torres, blades también, nacelles, se siguen comercializando a nivel internacional o entre países. Aquí de nuevo China juega un papel importante, en torno a la mitad más o menos de su producción se exporta y va principalmente hacia Europa y hacia países también asiáticos, y aquí también mencionar un poco esa dependencia europea en una tecnología en la que Europa como si tiene una digamos ventaja tecnológica también importante, ¿no? Entonces características a tener en cuenta. La última tecnología que quería mostrar son las baterías para coches o para vehículos eléctricos en general. Esto es un mercado muy dinámico ahora mismo y como comentaba al principio, pues una tecnología que está pues ya en los mercados, pero obviamente está, digamos, se introdujo en los mercados pues a posteriori comparado con la fotovoltaica, por ejemplo. Pero aún así vemos pues es un mercado muy dinámico y estas estadísticas están variando continuamente. Ahora mismo en torno al 10% digamos de la producción global es lo que se está comerciando entre países. Y de nuevo vemos pues digamos, un flujo muy importante de China a Europa. En torno al 30% de los vehículos eléctricos que se comercializan en Europa contienen baterías que se han fabricado en China. También, pues como veis aquí, pues Japón y Corea han tenido también históricamente pues muchos desarrollos tecnológicos relacionados con baterías y siguen teniendo cierto papel en este mapa, digamos, global ahora mismo. Bueno, hemos visto un poco el suministro de estas tecnologías y la demanda y cómo pues, conectar estas dos cosas a través del comercio. Cuando nosotros vemos los objetivos que se han planteado diferentes países y el objetivo un poco global de conseguir 0 emisiones netas, vemos que se requiere todavía mayor inversión en lo que se refiere a la capacidad de manufactura de estas tecnologías, así como de producción de materiales y de minerales que son necesarios. Una parte importante que hicimos como análisis de este informe fue mapear proyecto a proyecto, tecnología a tecnología, cuáles han sido los anuncios que se han puesto sobre la mesa, que se han publicado respecto a expansiones, tanto en cada uno de estos pasos, ¿no? En cuanto a minería, en cuanto a producción de materiales y en cuanto a tecnologías, para entender un poco pues cuál sería un poco el futuro a corto o medio plazo y cómo podrían cambiar estos indicadores. También teniendo en cuenta que todos estos proyectos obviamente están en diferentes estadios y no todos van a llevarse a cabo hasta su finalización. Algunos están en construcción y otros todavía no. Por poner las cosas un poco más concretas. 3 ejemplos de nuevo. Electrolizadores. Electrolizadores para producción de hidrógeno es una tecnología que está en la boca de todo el mundo ahora mismo, es un campo muy dinámico, de nuevo muchas inversiones y estamos viendo muchos cambios, incluso en la producción, en la capacidad específica de los electrolizadores que se están instalando. De hecho, cuando nosotros hicimos el primer, digamos, estudio más exhaustivo en la agencia sobre hidrógeno, que fue en 2019 para el G20, vimos que la capacidad de manufactura de electrolizadores estaba en torno a 3 gigavatios en el 2019. Esto se ha cambiado ya a 10 gigavatios hoy en día. O sea, ya estamos hablando de más de un factor de triplicarlo, digamos, simplemente en este periodo. Cuando vemos un poco cuál sería
el impacto de estos anuncios que hemos estado coleccionando, vemos que esto, si se llevaran a cabo todos estos proyectos, la capacidad de manufactura de electrolizadores llegaría a 100 gigavatios para el 2030, lo que aún se quedaría corto para lo que necesitaríamos, digamos, para estar en línea con esta trayectoria de cero emisiones netas a nivel global en 2050, pero de nuevo, como comento, un factor muy positivo teniendo en cuenta que muchas de estas plantas, desde que se moviliza la inversión hasta que se ponen en operación, pasan en torno a 1 o 3 años. Entonces es un área que puede moverse muy rápidamente. Cuando vemos, por ejemplo, el mismo mapeado, pero desde el punto de vista de baterías para coches eléctricos, pues vemos a un contexto un poco más positivo incluso, ¿no? En el que estos anuncios de expansión están ya, digamos, relativamente cerca de lo que se requeriría para este escenario. Y si vemos, por ejemplo, el caso de fotovoltaica, como comentaba, que se inició, digamos, se introdujo en mercados anteriormente, aquí vemos cómo se refleja que ya está más avanzado en ese sentido, y si se llevaran a cabo, si se completaran todos estos proyectos de expansión de manufactura, capacidad de manufactura de celdas fotovoltaicas, ya, digamos, cumpliríamos, por decirlo así, las necesidades para este escenario. Nosotros hemos estimado en este informe cuál sería la necesidad de inversión en todos estos eslabones de la cadena de suministro para estas, digamos, 6 cadenas de suministro que mencionaba. Desde el punto de vista de minería, procesado de estos minerales para producción de materiales y para la manufactura de tecnologías. Y se requeriría digamos, un nivel de inversión que sería más o menos en torno al triple de lo que hemos visto, lo que hemos estado observando en los últimos 5 años, de aquí al 2030, para poder, digamos, ponernos en esa trayectoria. De todos modos, las buenas noticias dentro de todo esto es que además de este, digamos, buen momento, inercia que estamos viendo en las inversiones, es que simplemente si nos centramos en el eslabón, digamos, de manufactura, en el último eslabón, por decirlo así, solamente con los proyectos que se han anunciado ya se llegaría a 2/3 de lo que haría falta para cumplir este escenario de cero emisiones netas en 2050. Y de nuevo, teniendo en cuenta que esto es digamos, unas actividades, económicas en las que las plantas en sí se pueden movilizar rápidamente. Sí que es cierto que hay que poner el foco también sobre eslabones más aguas arriba en la cadena de suministro, como minería, por ejemplo, donde los tiempos, digamos, de ejecución son mayores y donde hay una falta de inversión mayor. Entonces, hay un poco un desbalance ahora mismo, pero simplemente mencionar que hay realmente signos positivos. Digamos, dándole la vuelta un poco a esto y viendo este suministro de tecnologías limpias más desde el punto de vista de cuál sería la oportunidad de mercado, nosotros estimamos que si se llevaran a cabo, digamos, los objetivos, las políticas que se han marcado los diferentes países en sus transiciones, eso conllevaría un aumento de la demanda de estas tecnologías, que sería equivalente a 650.000 millones de dólares de aquí al 2030. Entonces es un mercado en el que se está creando. Poniendo certidumbre, digamos, a estas políticas, se está creando este mercado en el que pues ya estamos viendo cómo inversiones en diferentes países intentan, digamos, tener parte de ese mercado, ¿no? Poder optar a tener parte de ese mercado. Como veis aquí, esto refleja en este gráfico cuál sería el equivalente, el valor equivalente de mercado si todos esos proyectos de expansión que mencionaba en la manufactura de tecnologías se materializaran, se llevaran a cabo en estas diferentes regiones. Y como veis, China de nuevo parece que está bien posicionada para obtener o poder absorber una cantidad importante, una proporción importante de este mercado. Esto varía de unas tecnologías a otra. Como comentaba, por ejemplo, en solar fotovoltaica, por ejemplo, en cuanto a un cuarto, 25% de estos anuncios, de esta capacidad nueva anunciada, estaría centrada en China. Pero esto, digamos, cambia un poco con otras tecnologías, cuando vemos que sería solamente un 10% en lo que son electrolizadores para hidrógeno, donde ahí vemos también que Europa está también haciendo inversiones importantes y de hecho Europa de por sí contiene como en torno a un cuarto también de estos anuncios a nivel global en cuanto a expandir la capacidad de electrolizadores. Entonces, bueno,
La columna azul que veis en este gráfico es más como el potencial, digamos, basado en los proyectos que se han anunciado de poder optar o absorber ese mercado. Por otro lado, la columna naranja o amarilla lo que muestra es cuál sería ese valor de mercado que se daría por la demanda doméstica, la demanda en esas regiones que sería equivalente a, digamos, completar en tiempo y en escala digamos, los hitos, los objetivos que diferentes regiones se han marcado. Entonces aquí, como veis, el posicionamiento regional es muy diferente. Entonces aquí claramente se ve que la capacidad de manufactura de China no se podría, si se llevara a cabo en su totalidad, no podría absorberse totalmente con esa demanda doméstica, con lo cual esto muestra claramente que China seguiría siendo, en ese contexto, un exportador, digamos, tendría una posición de liderazgo en ese sentido. Quería remarcar dos aspectos importantes sobre cómo interpretar todo esto, porque como comentaba al principio, lo primero que hay que tener en cuenta es que no todos estos proyectos que estamos aquí reflejando están en el mismo estadio. Solamente en global, en torno al 25% de estos proyectos, de estos anuncios, están en fase de construcción o van a entrar en fase de construcción inminentemente, con lo cual aún hay mucha incertidumbre sobre cuánta de esta capacidad se va a materializar y en qué regiones se va a materializar más o menos. De hecho, como comentaba, solamente el 25% de estos anuncios, digamos, en esta capacidad adicional está, digamos, ya más confirmada en fase de construcción en fotovoltaica. En baterías está en torno al 35%, pero en lo que son electrolizadores solamente en torno al 10%. Entonces, los niveles, digamos, los grados de incertidumbre varían también según tecnologías. Y el otro aspecto que quería comentar, que Arcadio también ha mencionado un poco en la introducción, es que, por supuesto, que las políticas y la regulación importan y mucho en este contexto. Entonces, ahora mismo hemos visto cómo pues, diferentes regiones han estado ajustando o incluso revolucionando de alguna manera las políticas en cuanto a estrategias industriales. Desde el anuncio y la puesta en marcha de este Inflation Reduction Act en agosto en Estados Unidos, también hemos visto pues, todo el movimiento en Europa respecto al Power EU, Fit for 55 Package, ahora muy recientemente los anuncios sobre pues este Green Deal para el Industry Plan, que intenta un poco también pues, movilizar más inversión en este sector de manufactura, pero también se expande más allá. O sea, en Japón estamos viendo pues, ese programa de transformación verde, en la India también hay un programa, un scheme específico para promocionar también la manufactura de ciertas tecnologías y, por supuesto, pues todos los objetivos, ¿no? de la economía china. Entonces, teniendo en cuenta todo este dinamismo ahora mismo, digamos, estas balanzas entre suministro y demanda, sobre todo desde el lado más bien del suministro, están fluctuando mucho. Y de hecho, nosotros desde que cerramos, digamos, los números o el análisis para este informe, que lo cerramos hacia finales de noviembre, hemos visto un incremento muy importante en anuncios, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, desde el punto de vista de manufactura de baterías, sobre todo, y electrolizadores, que están empezando un poco también a cambiar esta perspectiva. Entonces, esos dos puntos quería matizarlos. En todo este contexto, por supuesto, lo que es la competitividad es muy importante. Es una preocupación fundamental tanto pues, para diseñar este tipo de políticas, asegurar que las regiones se pueden mantener competitivas, como para los propios inversores, ¿no? En el sector privado, ver dónde la inversión va a ser más rentable. En ese contexto, tener un acceso a la energía a bajo coste es fundamental pues, para bajar esos costes de producción y mantener esa posición competitiva. Y lo que hemos visto analizando estos costes de producción para tecnologías limpias es que ese hecho o esa característica se va a mantener también en una economía limpia, por decirlo así. Si tomamos, por ejemplo, el hidrógeno como ejemplo, el hidrógeno hoy en día pues se está produciendo básicamente pues, por combustibles fósiles, principalmente gas natural y carbón, en un coste, como veis aquí, entre 1 y 3 dólares por kilo. Y hidrógeno, pues como hemos comentado antes, con el tema de los electrolizadores, es un área en la que estamos viendo cada vez más capacidad instalada, producción de manufactura, inversiones para producir hidrógeno a través de la vía electrolítica. Nuestra expectativa es que si los planes, como comentaba, de los diferentes países principales en cuanto a avanzar en sus transiciones limpias se materializan,
esto supondrá un aumento de la demanda, que al mismo tiempo supondrá también pues, que esto digamos, sirva aliciente para bajar también los costes de esa, digamos, electricidad renovable, para bajar los propios costes de los electrolizadores en sí, incluso los costes de diferentes tecnologías y estrategias para almacenar hidrógeno. Con lo cual lo que vemos es que de aquí al 2030, si todos esos planes se materializan, podríamos llegar a tener situaciones en las que producir hidrógeno electrolítico desde o a través de electricidad producida por vía renovable podría llegar a ser, digamos, competitivo incluso sin necesidad de un subsidio en aquellas regiones donde este acceso a la electricidad renovable se puede producir a muy, muy bajo coste. Pero claro, igual que nos ocurre con el gas natural o con el crudo, donde pues, la producción varía, los costes de producción varían en diferentes regiones, lo mismo ocurre con el hidrógeno. Y entonces, como veis aquí, habrá regiones donde esos costes sean menores y habrá regiones, pues Japón, Europa, donde esos costes serán mayores simplemente por el hecho de que el acceso a la electricidad renovable tenga un coste mayor. Estas diferencias regionales tienen efectos dominó importantes. Por ejemplo, si vemos otros materiales, otros commodities que en el futuro se podrían producir a partir del hidrógeno o utilizando este hidrógeno, digamos, electrolítico. Por ejemplo, si utilizamos el ejemplo, perdón la redundancia, de acero, el acero producido por la vía primaria, pues a través de mineral de hierro, pero con una reducción que utiliza hidrógeno que se ha producido por vía electrolítica con electricidad renovable. Vemos de nuevo cómo esas diferencias regionales de producción o de costes de producción de hidrógeno se trasladan a la producción, los costes de producción para el acero. ¿Esto qué implicaciones tiene? Nosotros hemos estado siguiendo todos estos proyectos de desarrollo también de tecnologías para poder utilizar también hidrógeno en la producción de acero. Estamos viendo proyectos donde están demostrando diferentes rutas, diferentes tecnologías. Y Europa, por ejemplo, pues es una región que está a la vanguardia de estas tecnologías, donde está pues, llevando a cabo o liderando muchos de estos desarrollos y donde se están llevando a cabo inversiones para llevar a cabo estos proyectos. A un corto medio plazo, nosotros creemos que esta ventaja competitiva de Europa o de otras regiones que estén a la vanguardia de estas tecnologías para producción de acero, pero que digamos, no tengan un acceso a energía o electricidad renovable de tan bajo coste, puedan mantener su ventaja competitiva porque pueden diferenciar ese tipo de acero o el acero producido por esas rutas en los mercados de una manera eficaz y poder de alguna manera, digamos, permitir que el mercado pague un premium para ese tipo de acero. Sin embargo, cuando otras regiones pues, comiencen también a utilizar esas tecnologías y produzcan acero de esta manera, pues entonces, digamos, esa ventaja se diluirá de alguna manera. Entonces, es importante ya considerar y definir estrategias para poder, digamos, compensar por estas diferencias regionales. Y aquí es muy interesante e importante al mismo tiempo tener en cuenta cuáles son, digamos, las fortalezas, los puntos fuertes y los puntos débiles de cada región al un poco diseñar esa estrategia industrial y pues centrarse en las áreas donde existen estas ventajas y buscar estrategias para poder compensar donde no existan esas ventajas. Por ejemplo, pues a través de alianzas con otros países, a través incluso de inversiones directas en otros países. Un último punto que quería hacer antes de las conclusiones, y ya no me extiendo más, era sobre el tema de infraestructura. Infraestructura es un área que también hemos analizado en este informe, hay un capítulo dedicado a esto en concreto. Es un área que queda un poco muchas veces fuera de lo que es la discusión de las cadenas de suministro, pero para nosotros es fundamental, porque sin la infraestructura, pues estas tecnologías estarán en el mercado, pero no se podrían llegar a implementar. Entonces, simplemente quería destacar dos puntos muy breves. Primero es que nosotros sí que vemos que desarrollar infraestructura, tanto pues, en cuanto a redes eléctricas, en cuanto a infraestructura relacionada con hidrógeno, con el CO2, es un cuello de botella muy probable en esta transición, por los tiempos tan amplios, como veis aquí, o tan largos, de más de una década, en algunos casos, que se dan para poder ejecutar estos proyectos. Diferenciamos dos bloques muy importantes. Primero, la construcción en sí, la ejecución del proyecto. Esta es una fase en la que nosotros hemos visto que es entre 2 o 4 años, no hay mucha variabilidad a nivel regional tampoco, y está bastante optimizada. Aquí la única clave sería tener en cuenta esas tecnologías, esos materiales que también se deben suministrar a esos proyectos de infraestructura, a su vez,
para poder ejecutarse y que a veces algunas de esas cadenas de suministro pueden tener algún cuello de botella. Por ejemplo, hemos visto este último año cómo ha habido un mercado muy ajustado para el suministro de transformadores en redes eléctricas y esto ya ha sido un hecho donde la demanda ha ido más rápido que esa capacidad de manufactura. Entonces hay que prestar mucha atención a estos aspectos. De hecho, por ejemplo, también en muchas ocasiones requieren materiales específicos, como un acero específico para la manufactura de transformadores que está más concentrado regionalmente comparado con el acero, digamos, crudo, por decirlo así. El otro bloque es más la fase que veis aquí en azul clarito, que es la planificación, todo el proceso administrativo, para dar también esos permisos para la ejecución de esos proyectos. Y ahí es donde vemos los tiempos más largos. Por muchas razones, pero principalmente por 3. Primero, porque los modelos de negocio y la regulación ahora mismo en muchas regiones todavía no atrae, digamos, inversión privada de por sí, sobre todo para infraestructura relacionada con hidrógeno y con CO2. Con lo cual hay que buscar maneras de reducir esos riesgos, bien por vías de coordinación y por vías de soporte de la financiación desde el punto de vista público. El segundo punto muy importante es todo el proceso administrativo para aprobar estos permisos, en los que vemos que en muchos casos, en todos los casos que hemos investigado, requieren diferentes jurisdicciones, requieren que participen diferentes agencias dentro de una misma jurisdicción, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos casos es un proceso bastante complejo que tendría muchas oportunidades o muchas opciones de poder simplificarse bastante. Y luego la última es un poco la oposición social que en algunos casos ocurre para pues, instalar o desarrollar alguna infraestructura en algunos casos, donde bueno, pues es al final un ejercicio de involucrar esos actores sociales también desde el inicio a ser posible del proyecto para poder, digamos, tratar estos temas y agilizarlos lo mayor posible. Y con esto simplemente hago unas conclusiones muy rápidas. Como comentaba, el punto principal a tener en cuenta es que las cadenas de suministro están un poco en el nexo de unión entre diferentes áreas de regulación. Están entre el área de las políticas energéticas, políticas también medioambientales, el cambio climático, pero también en lo que se refiere a las, a las políticas industriales. Entonces, aquí entramos en la necesidad de coordinar diferentes ministerios, diferentes agencias, y esto es fundamental. El segundo punto que he enfatizado es sobre la concentración regional de muchos eslabones en estas cadenas de suministro. Vemos que es un denominador común y habría que estudiar estrategias concretas para cada eslabón. Por ejemplo, en el sector de la minería, pues, donde hay una dependencia mayor de dónde están estas reservas, se podría más centrar las estrategias de diversificación, bien asegurando estos suministros pues, por diferentes estrategias de almacenamiento, de crear un stock más amplio y de crear alianzas pues, con diferentes productores. Pero más aguas abajo, cuando vemos, por ejemplo, el eslabón de manufactura, la diversificación ya tiene un amplio abanico más de oportunidades donde podríamos ver diferentes estrategias industriales. Los otros 2 objetivos que queríamos resaltar eran la resiliencia y la sostenibilidad. Resiliencia, como comentaba, hemos visto de manera muy cercana este último año cómo se han vivido el año anterior disrupciones y un impacto directo de fluctuaciones que ha habido en el mercado, tanto desde el punto de vista de la demanda como de los precios. Entonces, estrategias que permitan ser más independientes de estas fluctuaciones es muy importante, bien considerando diseños en estas tecnologías que dependan menos de materiales o de algunos materiales que son más volátiles, o que tengan un diseño que permitan de una manera más sencilla reutilizar, reparar ciertos componentes de manera que se puedan extraer y reciclar o reutilizar materiales que están incluidos en ellos. Y luego la sostenibilidad muy importante, porque muchas veces hablamos de estas tecnologías limpias y nos olvidamos de que sí que bien es cierto que son, digamos, menos intensivas desde el punto de vista de emisiones comparados pues, con las que utilizan combustibles fósiles, pero las cadenas de suministro para producir o proporcionar estas tecnologías siguen teniendo un impacto en emisiones. Entonces también es importante poner un poco el foco en cómo, digamos, descarbonizar o reducir las emisiones de todos estos eslabones, así como asegurar pues, una sostenibilidad también social en cómo se extraen y cómo se producen algunos de estos materiales. Las estrategias industriales están al orden del día, podemos charlar más durante la charla a continuación, pero bueno, fundamental aquí tener en cuenta los puntos fuertes y los puntos débiles de cada región y ver cómo atajarlos, porque no todos los países, no todas las regiones pueden liderar en todos los eslabones de la cadena de suministro, ni en todas las cadenas de suministro. Entonces, muy importante centrar los esfuerzos en esos puntos fuertes.
Y luego, pues la urgencia, ¿no? El tiempo. Es verdad que pues, el reloj sigue, ¿no? Sigue sonando, como dice en inglés, ¿no? Sigue haciendo su tic, pero al mismo tiempo hemos visto una movilización muy importante de inversiones y cómo políticas efectivas y concretas pueden cambiar muy rápidamente esta dinámica de inversiones. Entonces, bueno, nosotros concluimos un poco el informe con un tono positivo en general, pensando que la historia un poco de esta nueva era de manufactura, ¿no? De producción industrial de tecnologías limpias está aún por escribir y aún se puede un poco cambiar un poco las tornas en todos estos indicadores de vulnerabilidad y convertirlos más bien en oportunidades. Y ya lo dejo aquí para Muy que bien. Carla. Muchas gracias, Araceli. Yo creo que como todas las veces, pues brillante la exposición que has hecho. Y antes de que tengamos algunas preguntas, yo quería preguntarte dos cosas que me han surgido un poco al oírte. Primero, los otros informes de tecnología siempre decíais que había hasta el año 30 teníamos las tecnologías aquí y del año 30 en adelante, pues oye, todavía podríamos ver cosas alternativas. La pregunta que yo te haría es, estos ocho son, ¿no? O 6 áreas que habéis elegido vosotros son las que creéis claves para esto. Y la segunda que te voy a decir al principio es, de estos papeles que has enseñado, pues yo creo que la posición de Europa o espabilamos rápido o el mundo es fluido, como tú estás diciendo, pero sobre todo cuando ves el precio del acero, por ejemplo, ¿no? Bueno, a través de la marca de acero verde tú puedes también tener venta, pero mantener mucho tiempo, pues como no baje el precio es bastante difícil. O sea, esas son las dos que a mí me han surgido aquí, que luego tiene varias más por ahí, he visto varias y animaros a que preguntéis también más. Estas son las dos mías, ¿eh? Bueno. Estupendo. No, muchas gracias. No, puntos muy importantes y es un tema muy interesante al final. Sobre el primer punto, este análisis un poco lo mantenemos, ¿no? De aquí al 2030, pues vemos que las tecnologías que sean necesarias siguen estando en los mercados. Y se ha avanzado desde el punto de vista de innovación, se ha puesto más inversión también en proyectos de demostración, se han movilizado esos 94.000 millones de dólares por 16 países que se anunció en septiembre del año pasado, que está en línea un poco con lo que decíamos que era necesario. Entonces hay que ver a qué velocidad se traslada esta inversión pública en proyectos reales, pero sí que está habiendo avances. En estas 6 áreas que hemos estudiado, algunas de ellas contienen eslabones o la propia cadena de suministro no está todavía a escala industrial o comercial, como por ejemplo podemos hablar de combustibles sintéticos. Desde el punto de vista de pues, el hidrógeno de baja emisiones, pues en el lado del suministro sí que hemos visto muchos avances y ya pues nosotros consideramos que los electrolizadores son tecnologías comerciales. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista del uso de ese hidrógeno, sí que hay áreas todavía donde aún no estamos a nivel de, digamos, de escala comercial, pero se está avanzando, pues por ejemplo, para producir acero, como comentaba. Entonces, los números que tú comentabas, Arcadio, siguen siendo válidos en su fundamental. Utilizamos mucho esa transparencia que es habitual. Sí, siguen siendo válidos, están viendo avances, ¿no? Al final, pues solíamos decir casi un 50%, pues igual ahora estamos en un 47%, en un 46%, se va a ir avanzando. Pero la idea de elegir estas 6 cadenas de suministro era primero porque creemos que juegan un papel importante en la transición. Quiero recordar que en torno, o sea, esas 6 cadenas de suministro en conjunto proporcionaban como el 50% más o menos de toda la reducción de emisiones en ese escenario. Pero luego también nuestra idea era poder abordar diferentes áreas tecnológicas, pues desde captura de CO2, por ejemplo, en la cadena de suministro de combustibles sintéticos incluimos la captura de CO2 de la atmósfera o de emisiones que se han producido por combustión de material biogénico. Entonces, que tuviéramos pues toda el área eléctrica cubierta, toda el área de hidrógeno cubierta y área también relacionada con captura de CO2 para entender si alguna cadena de suministro tiene alguna especificación, alguna característica que requiriera atención especial. Pero sí que es cierto que hemos encontrado que en esos indicadores de vulnerabilidad hay bastante homogeneidad, digamos. Y la luego, segunda era la de Europa, sí, que sí. Veo que aquí en el propio chat hay algunas sobre España, si España no tiene una buena posición competitiva en esto. Sí, pues a ver, primero comentar que sí que es verdad que se está hablando mucho desde que también surgió el Inflation Reduction Act en Estados Unidos, pues sobre esta carrera, ¿no? El race to the top, o sea, carrera para ser el más competitivo. Y bueno, primero mencionar que es importante, no es una carrera entre países, sino es una carrera contra el tiempo. Realmente, o sea, aquí lo que se trata es que
porque un país llegue antes que el otro, desde el punto de vista de conseguir los hitos medioambientales, pues no tiene por qué ser, digamos, beneficioso. Entonces, al final aquí lo que se trata es de comprender cuál es la posición de cada país, qué áreas están menos avanzadas o van a ser menos competitivas para poder cumplir los hitos que cada región se ha marcado de una manera competitiva, y reconociendo, que creo que es importante, que no todos los países pueden, digamos, optar, y no debería ser así tampoco económicamente la solución óptima, optar a liderar en todos los eslabones o en todas las cadenas de suministro. Digamos, la posibilidad de que diferentes países absorban más cuota de mercado, por decirlo así, en diferentes eslabones de la cadena de suministro, varía según en qué área nos estamos centrando. Como comentaba, aguas arriba, pues en minería, incluso en algún procesado de algunos materiales, hay una dependencia mayor de dónde están geográficamente localizadas diferentes reservas. Esto no tiene que ser un hándicap necesario, pero bueno, sí que es verdad que al final mover volúmenes importantes de material donde aún no se ha puesto mucho valor añadido en ese material, pues es menos económico. También es verdad que está habiendo mucha mayor inversión en explorar dónde están estas reservas y cuáles son económicamente explotables. De hecho, incluso el mismo día o el día anterior que lanzamos el informe, salió este descubrimiento de esta reserva de tierras raras en Suecia, donde, exacto, que puede ser, digamos, satisfacer todas las necesidades de Europa. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto en esta área aguas arriba de la cadena de suministro es que son los tiempos de ejecución. Y aquí los tiempos de ejecución, ya como se anunció en ese anuncio concreto, en ese press release, comentaron que para poder, desde el momento en el que se movilizara la inversión, para poder, digamos, producir, harían falta como entre 10 o 15 años. Entonces, ¿cómo digamos, solventar ese periodo de transición es importante? Y para eso, en las zonas donde pues, no hay reservas o se va a tardar un tiempo en conseguirlas, hay que buscar pues, alianzas, estrategias, acuerdos con países productores que nos aseguren una sostenibilidad del suministro, que nos aseguren una seguridad de ese suministro y una resiliencia, que los precios no fluctúen con el mercado. Entonces ahí entra un poco el poder de negociación. ¿Qué pasa más cuando nos movemos aguas arriba? Perdón, aguas abajo, siempre lo confundo. Cuando nos movemos más hacia aguas abajo, estamos hablando más de la manufactura de diferentes tecnologías. Aquí ya la posición geográfica es menos dependiente de ciertos recursos naturales. Sí que el disponer de energía a bajo coste pues es una ventaja estratégica, como comentaba. Entonces, hay que ver muy bien cuáles son, digamos, esos parámetros que nos hacen nuestros puntos fuertes en diferentes regiones. Hablando del caso europeo, un poco más en concreto, sí que vemos que hay un avance tecnológico en todas las tecnologías, tanto de suministro como de demanda desde el punto de vista de la cadena de suministro del hidrógeno. Entonces, fortalecer esto, avanzar lo más rápido posible para expandir y hacer un gap mayor en esa ventaja competitiva. Luego también, en Europa realmente la base, digamos, de la fuerza laboral, o sea, hay una media, digamos, de formación y de formación tecnológica, pues que no está disponible igual en otras regiones. Entonces, fomentar eso mucho y centrarla hacia realmente qué habilidades se van a requerir en esa economía de futuro. Y luego buscar mucho las sinergias que existan entre las industrias fuertes en una región con las industrias que van a emerger. Por ejemplo, pues toda la industria química, petroquímica, tiene muchas sinergias pues, con toda producción de hidrógeno, toda la economía del hidrógeno. Entonces, digamos, avanzar en esto, poder conseguir que eso se traslade en una ventaja, digamos, tecnológica. Y luego, desde luego, tener en cuenta que estas tecnologías que estén desarrollando, ya tener en cuenta qué estrategias, qué acuerdos, qué alianzas se van a realizar para trasladar esas tecnologías a donde haya mercados donde también vayan a crecer, para que ser parte de ese negocio y poder invertir ahí. Bueno, aquí tienes una, yo le estoy quitando una que tiene ahí varias, pero que dice precisamente eso, dado que España tiene buenos recursos renovables y que muchas nuevas industrias son intensivas en energía, ¿podría representar la transición energética una oportunidad industrial para España? Yo creo que va ligado a lo que has dicho, ¿no? Desde luego. Y bueno, y además toda la economía del hidrógeno nos abre una nueva vía, ¿no? Porque
digamos, el tema de renovables, de electricidad renovable, se ha centrado siempre pues, un poco más como una inversión estratégica más doméstica. Pero realmente, con la evolución y los avances que estamos viendo en la tecnología del hidrógeno, vemos que esto ya va a pasar a la siguiente fase siendo que esta electricidad renovable se puede exportar pues, a través de hidrógeno, diferentes compuestos de hidrógeno, incluso, bueno, amoníaco, etcétera, que nos permitan, digamos, expandir y beneficiarnos pues, de esa ventaja de acceder a esos recursos renovables para poder satisfacer no solo nuestra demanda doméstica, sino más allá. Entonces es buscar todas esas opciones. Tiene varias más. No sé si además en la sala hay alguno aquí, si no, pues... Tienen que darte no te oye. Di el nombre y luego haces la pregunta. Hola, soy Juan Cerdeño. Me he dedicado a diseñar y construir centrales durante 40 y tantos años. Pero entonces, los datos de baterías de tracción que has dado, pues me han chocado. Por un lado, me ha parecido ver que la previsión o el dato actual es que China está fabricando más o menos el 80% de las baterías del mundo, pero solo estaba exportando el 10%. Y entonces no me casa que el 70% sea para uso doméstico. No, lo clarifico. Una cosa es el porcentaje de manufactura global que tiene lugar en China. Y ese 10-15% es más de su producción lo que exportan. Luego, el 25% es digamos, partimos de un estado hoy en día de cuál es la capacidad de manufactura. Y hemos monitorizado cuáles son los proyectos que se han anunciado para expandir esa capacidad. De esa capacidad adicional que se incluiría, que se añadiría al stock de capacidad de producción, que no toda está confirmada, no toda está en proceso de construcción, en momento de construcción, en torno al 25% vendría por anuncios que se han anunciado se construirían en China. Entonces, uno es el estado actual y otro es el porcentaje de esa cantidad adicional. No, pero la duda sigue siendo si la capacidad o la producción actual real de baterías de tracción para vehículos eléctricos está en el 80% de la producción mundial, está en China. El 75%, sí. O el 75%. Sí. Solo exporta el 15%, solo exporta el 15%. El 15%, sí, porque el mercado chino es el mayor del mundo. Entonces, la mayor parte... El 60% de la producción de baterías eléctricas va a su propio mercado, sí. Y de hecho lo que hemos visto es que de los datos, porque cambian mucho, como comentaba, desde que congelamos los valores, el análisis a finales de noviembre hasta finales hace 10 días o así, que hemos seguido monitorizando estos anuncios de expansiones, hemos visto que por el aumento de anuncios en Estados Unidos, esta concentración de China pasaría del 75% al 55%. Si se llevaran a cabo todos ellos, que como comentaba, es un área a tener muy en cuenta, porque hoy en día, aunque digamos que ya la mayor parte de la producción china se queda en China, la capacidad, las plantas que tienen están operando a muy baja nivel de utilización, o sea, ya hay un exceso de capacidad. Entonces, esto quiere decir que algunos de esos anuncios, de esos proyectos pueden no llevarse a cabo porque si empiezan a crecer más en otras regiones, porque al final operar a baja utilización, como todos sabemos, pues no es rentable. Bueno, en baterías de estacionarias no ha sido China nunca el primer productor en los últimos 50 años, vamos. Puede que en baterías de tracción ahora para vehículos sí lo sea. Hay otra duda que me ha surgido también de los datos. ¿Por qué la producción de hidrógeno en Japón, si más o menos ahora está al mismo precio que en el resto del mundo? ¿Por qué con producción renovable se espera que sea el doble o el triple el precio del hidrógeno producido en Japón que en el resto? Porque hoy en día el precio es entre 1 y 3 dólares por kilogramo, se basa en la ruta de producción pues a través de gas natural, principalmente carbón. Los otros valores que daba son si se produjera el hidrógeno por vía electrolítica, utilizando electricidad que además venga de renovables. Entonces, en el análisis que nosotros hicimos, un poco geoespacial, viendo cuáles son esos recursos renovables, pues con qué intensidad, qué frecuencia diaria, etcétera, tanto eólica como de solar, vemos que el coste medio en Japón es mucho mayor al que puedes conseguir la electricidad renovable
comparado con pues, Estados Unidos, Oriente Medio, incluso China. Son datos reales de Japón. Esos son datos basados en los recursos renovables en sí, los mapas de recursos renovables. Y teniendo en cuenta también cómo puede continuar bajando pues, el coste tanto de producción de electricidad renovable como, por ejemplo, el coste de los electrolizadores en sí. Cuanto más se van a producir porque el mercado va a aumentar, pues la tecnología va aprendiendo, ¿no? Se fabrica de una manera más barata, se aumenta la escala y también entra en juego aquí la estrategia de cómo almacenarlo y la tecnología, que hay diferentes opciones, pues los costes de esas tecnologías también se van a ir reduciendo. Entonces, teniendo en cuenta los volúmenes que se generarían al cumplir los objetivos que se han marcado los países, si todo eso se materializara, se aprendiera de esos volúmenes, pues hay ciertas curvas de aprendizaje. Entonces, los costes a los que se llegaría con los mejores, digamos, recursos renovables en esas diferentes regiones. Sí, hay varias. Desde el punto de vista de la industria eólica, ¿cómo veis el futuro de la capacidad de fabricación entre Europa, China y Estados Unidos, además de las nuevas cadenas de valor como el hidrógeno o las baterías? ¿Y cómo veis la evolución de las tecnologías industriales ya existentes en Europa? A ver, eólica es un área en el que sí que es cierto que la mayoría de inversiones, al menos hasta esta fecha que comentaba de noviembre o así, la mayoría de los anuncios sigue habiendo una concentración importante en China. Aún no hemos visto, pero los datos, como digo, son muy fluctuantes. Aún no hemos visto un repunte muy importante en Estados Unidos, en inversiones a raíz del Inflation Reduction Act en el área eólica. Lo que no quiere decir que pueda comenzar a acelerar y resurgir. Pero sí que digamos que hoy en día, con los datos que nosotros hemos visto sobre la mesa de estos anuncios de expansión, tanto fotovoltaica como eólica no contarían como una de las áreas donde veamos que, basados en esos datos, Europa pudiera ganar terreno. Sí que lo vemos, por ejemplo, en electrolizadores, sí que lo vemos en bombas de calor y sí que lo vemos en baterías. Pero hay bastantes anuncios de fotovoltaicas, ¿no? He visto yo Sí, pero en Italia de nuevas fábricas en hay Europa. anuncios, o sea, no, esto no quiere decir que no los haya, O sea, que pero, está muy fluido todo. pero quiero decir. no quiere decir que no los haya, pero crecen a una velocidad menor que como crecen en otras regiones, en China, en Estados Unidos. Con respecto a los plazos de las infraestructuras, preguntan si es posible que algunos proyectos como el futuro Barmar en España sufra futuros cuellos de botella y atrase el plazo de su puesta en marcha. A ver, sobre el proyecto este en concreto tampoco puedo comentar yo realmente desde el punto de vista de la agencia, pero bueno, sí que en el contexto europeo, en el marco europeo, sí que hemos visto avances en el sentido de que el tema de agilizar plazos, protocolos, etcétera, desde lo que nosotros entendemos y con las, digamos, las discusiones, las diferentes interacciones que tenemos con la Comisión Europea, es un área prioritaria. Pero ya en el proyecto este concreto tampoco puedo yo opinar desde el punto de vista de la agencia si, digamos, si pues, se va a llevar a cabo en los hitos que se han complementado o si se va a acelerar. ¿Hay alguna más en relación un poco a las materias primas y los minerales críticos? En concreto dice, analiza el estudio si existen todos los recursos necesarios para alcanzar el escenario neto cero y cuáles podrían ser los más problemáticos. Si aquí en la Unión Europea hay tecnologías energéticas que serían más vulnerables. En relación, además, preguntan si... Sí, si son conscientes, ¿no? Los sectores mineros de que esta transición les va a exigir más, ¿no? A ver, desde el punto de vista de las reservas, nosotros sí que vimos, bueno, la mayoría de informes suelen coincidir en esto, que no es tanto un problema de reservas, o sea, este cuello de botella, de existencia de reservas, sino de la velocidad a la que estas reservas se puedan explotar. Entonces, en ese sentido, o sea, nosotros nos centramos más en eso, la velocidad a la que se pueden movilizar las inversiones, a la que se pueden, digamos, pues, completar todos estos estudios de sostenibilidad, etcétera, impactos medioambientales, y que se aseguren pues, unas condiciones correctas de, pues, medioambientales, desde el punto de vista social, etcétera. Entonces, ese segundo aspecto es el que vemos más importante de cuello de botella. Por un lado, mitigar los riesgos de estas financiaciones,
que necesita una coordinación y un apoyo público, y luego pues la coordinación y la agilización de todos estos procesos sin repercutir en que pues no se hagan las cosas bien. Entonces, eso creemos que es más el foco donde tenemos que poner la atención. En cuanto a nivel de reservas, aparte de que se están descubriendo nuevas, ya vemos que no sería un cuello de botella por sí mismo. Y luego si el sector minero es consciente. A ver, sí que es verdad que esto ha cambiado bastante, en el sentido de que, así como comentaba, que las inversiones en manufactura de tecnologías se han movilizado bastante, en términos relativos también hemos visto un repunte en explotaciones mineras. Pero es verdad que estamos hablando de tiempos distintos, ¿no? Entonces, en cuanto a manufactura, en una planta, en 1 o 3 años la tienes en marcha, pues una mina, pues estamos hablando de una década hoy en día, en el mejor caso. Entonces, son conscientes. El problema que vemos un poco es que como también estos plazos son mayores y la incertidumbre es mayor desde que uno identifica esa reserva hasta que realmente se confirma que se pueda explotar y que te dan el permiso para explotarla, esto se revierte en que la incertidumbre de realizar esa inversión, o sea, el riesgo es mayor, con lo cual requiere también un foco más importante, una atención más importante desde el punto de vista público para proporcionar seguridad de decir, bueno, la estrategia industrial en un marco concreto regional, nos vamos a centrar en esta cadena de suministro, en esta, y entonces ya puedes poner más foco en qué minerales concretos y ser un poco más selectivo en dónde poner el énfasis. Muchas gracias. Hay 2 más. Sí, Arcadio, dedica. Sí. Respecto al hidrógeno, si Europa prevé la producción de 10 millones de toneladas y en 2030 hay una importación de 10 millones también. Dice que si estas cifras son consistentes a nivel global. En cuanto al balance de importe-suministro, bueno. Yo creo que sí, en el conjunto de producción que has pensado para el 2030 esto encaja. A ver, esos son los hitos, de hecho, ciertamente, de la Comisión Europea. Estos están en línea con pues digamos, los hitos que se ha marcado la Comisión Europea, pues de aquí al 2030 lo que quieren conseguir. Entonces, en ese contexto sí que estaría, digamos, compatible. Sí que es verdad que también, como mencionamos en otros análisis, en otros informes, si todos los hitos, todos los objetivos que los países se han marcado hoy en día, que se han publicado, que quieren conseguir, todos estos juntos no serían suficientes para conseguir 0 emisiones netas en 2050. Entonces, hay 2 escenarios. Nosotros analizamos un escenario que llamamos Announced Pledges escenario, en el que agregamos todos estos objetivos y vemos hasta dónde nos llevarían. Aún hay un gap entre este escenario y el de 0 emisiones netas para 2050. Habiendo dicho esto, muchos de los cambios de los puntos de inflexión que estamos viendo que están empezando a producirse y que esperemos se materialicen hacia el 2030, es el primer paso muy importante para ya luego ponerte de una manera más sencilla en ruta hacia este objetivo de 0 emisiones netas al 2050. Y luego sí, es un poco remarcable, ¿no?, esta importancia, porque es como le pones casi, bueno, el mismo peso a las importaciones que a la producción local. Entonces ahí también entra un poco el juego de poder mantenerte competitivo. Entonces ahí, digamos, entran estos aspectos de cómo de rápido voy a poder desarrollar esta tecnología, cómo de rápido voy a poder explotar estos recursos renovables y qué recursos renovables van a seguir siendo competitivos respecto a los recursos renovables que existen en otras regiones. Entonces, entiendo que eso entra en ese baremo. Hay una pregunta también sobre el papel del reciclaje, si la agencia lo ha cuantificado y si puedes comentar algo al respecto. Sí, a ver, es un área muy importante. Sí que es verdad que nosotros en este proyecto en concreto tampoco le dedicamos mucho tiempo en el informe en sí, pero porque hemos hecho también trabajo anterior, entonces queríamos centrarnos un poco en áreas más nuevas. Pero el aspecto de reciclaje, la sostenibilidad al final de la vida de uso es muy importante. Sí que es verdad que nosotros remarcar 2 puntos. Creemos que es muy importante, pero también creemos que es importante resaltar que en muchas de esas tecnologías que han llegado al mercado relativamente recientemente y algunas que están de una manera más incipiente, ¿no?, si hablamos de los electrolizadores, pues hasta que llegue el punto en el que tengamos suficiente, digamos, tecnología, suficiente stock
que ya se haya introducido en el mercado y que llegue a final de su vida útil para que se pueda extraer y reutilizar materiales o componentes de esos equipos, aún va a pasar cierto tiempo, porque aún estamos en la fase en la que estamos introduciendo estas tecnologías básicamente en el mercado. Entonces, para poder tener un impacto más considerable de aliviar presión en esta necesidad de materiales, aún vemos que se van a necesitar pues, 10, 15 años para que se produzca todo este ciclo, ¿no? Hoy en día, pues el acero, el aluminio, el vidrio, el papel se reciclan, el plástico un poco en menor medida, pero se reciclan, vamos, hasta un 80, 70%, pero claro, ya son mercados que están muy maduros y están muy establecidos. Entonces, esto va a llevar un tiempo. Pero por otro lado, hay otras estrategias que ya es importante también tener en cuenta ahora mismo, que es cómo diseñar estas tecnologías, primero para que sean menos dependientes de estos materiales, que utilicen el mínimo necesario, incluso si puede ser que utilicen materiales que sean menos volátiles quiere decir que estén introducidos en menos tecnologías, de manera que si hay un aumento importante de la demanda, que no se quede el mercado un poco ajustado muy rápidamente. Y luego también que se diseñen de manera que, como comentaba que antes, que componentes, piezas se puedan desmantelar más fácilmente, se pueden extraer los materiales, se pueden reutilizar algunos de ellos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. De hecho, nosotros en el informe analizamos el impacto de utilizar un diseño u otro de electrolizador o un diseño u otro de baterías, que esto está todavía de una manera muy dinámica. Entonces, estos diferentes aspectos es importante tenerlos en cuenta. Dejamos. Bueno, encantado, Araceli, de nuevo. Yo creo que han preguntado a algunos si iba a colgarse la presentación. Normalmente lo hacemos, o sea que podréis verlo luego. Bueno, yo creo que está muy fluido esto, ¿no, Yolanda? Esto, Araceli, no sé por qué. Está muy fluido y hay muchos anuncios, muchas cosas. Así que preveréis, supongo, sacar pronto o ponerlo al día, porque has dicho en varias ocasiones que desde que lo habéis cerrado los datos a noviembre, pues ya se han producido muchísimos cambios, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir y sobre todo por venir, ¿no? Oye, te agradecemos muchísimo esto y te vamos a dar un aplauso a los que estamos aquí y espero que los de allí también, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Buenos a días a vosotros, un todos. placer.